Hay que tener en cuenta que recientemente se ha publicado en el Lancet Neurology en el año 22 los criterios diagnósticos y de clasificación para neuritis óptica. Es importante porque hasta hace poco no se tenían todos estos datos en cuenta. Si se basa, como vemos en la zona remarcada, en unos criterios clínicos, unos criterios paraclínicos, y según esos criterios se hablaba de neuritis óptica definida, posible o no neuritis óptica. ¿Cuáles eran los criterios clínicos? Los criterios clínicos eran los que siempre se han utilizado para el diagnóstico: pérdida visual monocular, subaguda, asociada con dolor en el movimiento ocular, con disminución de la visión al contraste y discromatopsia y defecto pupilar aferente relativo. Puede haber en algún caso situaciones indoloras o afectaciones binoculares, pero en general los primeros criterios es el que clásicamente se ha utilizado en neuritis óptica típica. Y luego hay una serie de criterios paraclínicos que nos permiten corroborar o confirmar ese diagnóstico. Entre ellos está el OCT, que puede determinar si hay edema o no, pero también si hay una diferencia interocular al cabo de varias semanas o meses en la capa de fibras nerviosas o en la capa de células ganglionares, la presencia en la resonancia de contraste o captación de gadolinio y biomarcadores que pueden ser la coporina 4, que es un anticuerpo contra el astrocito, anticuerpos antiglicoproteína del odendrocito, que se presentan en la enfermedad anti-MOC, o anticuerpos anti-CRMP5, que es para neoplásico. O bien la presencia de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, que es bastante característico y específico de la esclerosis múltiple.